Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concedes a un grupo de tus hijos, poder llegar hasta este lugar, Señor, para estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes en la comprensión de lo que hoy vamos a considerar. Encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy llegamos al tercer capítulo del Pentateuco. Su nombre es Levítico. Y la verdad que si podemos resumir su contenido, debiéramos decir que Levítico nos habla de la santidad como la base de comunión con Dios. Básicamente, para los hebreos, la comunidad hebrea es el libro principal porque les enseña cómo mantener su comunión con Dios, cómo andar con Dios. Recuerda que santidad significa apartado, separado, para. Eso es en el concepto de las cosas nuestras, de nuestro mundo, todos los elementos, la indumentaria del tabernáculo, tenedores, cucharas, todo lo que se utilizaba fue consagrado o santificado, apartado para, son instrumentos santos, al igual que nuestras vidas. Ahora, el proceso de santificación, por así decir, con los instrumentos, pasaba por tres etapas. Primero era la purificación, luego era la consagración y finalmente la dedicación. Tres partes importantes que ellos tenían. Era purificado, era consagrado y finalmente era entregado al Señor. Purificación, el ritual y luego la consagración final de ese instrumento. Interesantemente, usted y yo ya nosotros fuimos apartados y separados. Entonces, ese era el proceso, tanto en la vida del sacerdote había una purificación, había una consagración y había una dedicación hacia ese oficio. Ahora, Dios también es santo, pero la santidad de Dios no pasa por una purificación, un ritual y una dedicación a algo. El atributo de la santidad en Dios hace que Él sea separado de todo lo demás. En otras palabras, si hay un atributo que distingue a Dios, es que Él es santo. A veces creemos que Dios es santo porque no peca, va mucho más allá. La santidad aleja a Dios de todo lo demás. No hay nada como que se iguale a la santidad de Dios. Ese es el atributo esencial que hace que Él sea distinto, separado de todos los demás. Ahora, ese Dios que dice Levítico 19:2, que Él es santo, exige también de sus seguidores, de su pueblo, en este caso de la nación de Israel, que ellos también sean, ¿qué? Santos. Al igual que nosotros como creyentes, las Escrituras nos enseñan que debemos ser santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. Así que Levíticos es el libro fundamental de la nación hebrea, porque la nación hebrea para mantener, cuidar, vivir en santidad, agradando a Dios, era necesario que conociese y entendiese cada una de las ofrendas, cada uno de los sacrificios, la dedicación, el ministerio. Ahora, interesantemente este libro, que Levíticos, hace referencia a la tribu de Leví, no fue escrito para los levitas. Fue escrito para la nación de Israel, para que ellos supiesen cómo debían adorar o cuidar su comunión. Interesantemente, este libro no habla de la tribu de Leví, a pesar de su nombre en castellano, sino las leyes que regulaban el culto que Dios le agrada. Recuerda, Dios estableció claramente lo que era el tabernáculo, les dio instrucciones específicas porque en el tabernáculo Dios decidió habitar en medio de su pueblo. En ese lugar Dios se encontraba con el pueblo. Ahora los levitas como tribu fueron establecidos formalmente como la tribu sacerdotal o como la tribu que ministraría sin derecho a una heredad de tierra. Fue establecido en Éxodo capítulo 32 por permanecer la familia de Leví, la tribu de Leví, por permanecer fiel cuando la nación de Israel intentó
hacer imagen o hizo una imagen de parte de Dios. Los levitas en ese caso se mantuvieron fieles, los levitas como tribu fueron establecidos formalmente después del incidente del becerro de oro cuando demostraron su lealtad a Moisés. Entonces Dios los separa. Ahora los levitas eran todos descendientes de la tribu de Leví. Dios los escogió para servir en relación con el tabernáculo y posteriormente con el templo. Pero escúcheme bien, no todo levita era un sacerdote. Solamente los sacerdotes dentro de la tribu de Leví eran los descendientes ¿de quién? De Aarón. Podían ayudar, armar, desarmar, mover, cuidar, muchas otras cosas, pero quienes presentaban los sacrificios, las ofrendas, fueron designados por una familia en especial, la familia de Aarón. Ahora, los levitas eran todos los que descendían de esta tribu, pero posteriormente ellos trabajaron en el templo, en el cuidado, etc. Las responsabilidades levíticas eran principalmente cuestiones de relación con el lugar santo de adoración. Y dependiendo de la clase de los levitas, les tocaría alguna parte en especial. Pero como sumos sacerdotes, ellos no tenían esa oportunidad. Ahora, los sacerdotes constituían un grupo mucho más reducido dentro de los levitas. Era un grupo selecto que pertenecía a Aarón. ¿Se entiende entonces? El libro, los Levíticos, a pesar de que llevan nombre de esa tribu, no está dirigida a los levitas. Está dirigida a la nación de Israel, para que ellos supiesen cómo vivir en santidad y adorar a Dios. Y dentro de los levitas, todos ellos, por designación divina, funcionaban y trabajaban alrededor del templo en diferentes áreas, pero solamente la familia de Aarón eran los sacerdotes o sumos sacerdotes que ministraban lugar santo y lugar santísimo. Nuestro nombre en primer lugar, si tú sigues la hojita, nuestro nombre en primer lugar con respecto a la portada del libro, en hebreo se le va a llamar, ahí aparece el nombre tomado de la primera frase llamó Jehová. Todos los libros en hebreo son dados de la primera palabra o frase que aparece en el documento. Nosotros tenemos el nombre dado por la Septuaginta. La Septuaginta le llamó Levíticos y nosotros llegamos a esa conclusión. Ahora, la LXX se refiere a una traducción, la traducción de los 70, que fue hecha antes del tiempo de Cristo por Alejandro el Grande, que mandó a traducir diferentes documentos y es la primera traducción que hay del Antiguo Testamento al griego que estableció Alejandro el Grande o el gran conquistador en el mundo que él dominó para mantener un idioma en general. Ahora, cuando Jesús, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, lo hacen a través de una versión, la versión de los 70. Ahora, la versión de los 70 también incluyó algunos libros apócrifos que nunca fueron citados o mencionados por los escritores del Nuevo Testamento, salvo Judas, que hace mención del libro de Enoc, la profecía de Enoc. La razón para este título en nuestras Biblias es porque hemos tomado del latín o también de la Vulgata latina el término Levíticos que lleva su nombre. Pero como ya hemos dicho, el libro de Levíticos no habla de los levitas. Habla de fiestas, ofrendas, de cómo el pueblo debía adorar al Señor. Ahora, para los hebreos, en cierta forma, el libro de Levíticos, ¿te acuerdas que te decía que era un quiasmo? Que un quiasmo es como una especie de X en las escrituras hebreas y la parte más importante se encuentra en el centro, en medio de esas declaraciones. Básicamente es como formar una X. Hay varias declaraciones, pero la conjunción donde se unen las dos líneas o en el centro es el énfasis más importante. De hecho, Pablo también escribe en quiasmos. Nos es difícil descubrirlo, pero era el estilo que ellos tenían para enfatizar. La verdad más central estaba ahí en medio. Es por eso que en el Pentateuco el capítulo esencial va en medio, porque es
el capítulo número 3 de 5, el libro de Levíticos. Ahora, sabemos quién es el escritor, la pluma y el periodo de Levíticos. La Biblia indica claramente que Moisés es el autor de este libro, no se cuestiona. De hecho, Esdras en el capítulo 6, verso 18 dice, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Es decir, claramente se nos enseña que Moisés fue el autor, el instrumento humano en la escritura. Por lo menos 56 ocasiones en Levítico vemos que Jehová había hablado y dio sus leyes a Moisés, y Moisés tiene el deber de llevarlas a la nación de Israel. Es por eso que Moisés se convierte en el legislador. Interesantemente, en la conversación, cuando los judíos traen a la mujer sorprendida en adulterio, en el capítulo 8, ocurre esta narrativa. Ellos dijeron, en la ley, ellos le citan, qué hacer con el caso de la mujer adúltera, y citan lo siguiente, Juan 8:5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Jesús no contradijo esa declaración. ¿Por qué? Porque la ley lo establecía y también porque la autoría se le da a Moisés. Así que no tenemos ningún problema con respecto a la pluma. Ahora, el periodo. Si el Éxodo es en los años 1440, este libro también fue escrito alrededor de ese tiempo, en los años 1444 al 1400. Poquito tiempo después, Moisés escribió el libro de Levítico alrededor de este año, posiblemente fue escrito después de Éxodo y obviamente después de que fue entregada la ley a la nación de Israel. Ahora, recuerda que la ley, Dios enseñó la ley para decirles, esta es la forma en la cual ustedes tienen que vivir, la conducta, leyes, mandamientos y ordenanzas. Es la forma en que la nación de Israel debía vivir bajo los principios del reino teocrático. Es decir, que Éxodo es como el manifiesto desde el 19 en adelante, es el manifiesto, cómo ellos deben conducirse cuando posean la tierra prometida. Ahora, el libro de Levítico, que fue escrito después de esas instrucciones, después de Éxodo, indica qué va a ocurrir cuando alguien peca involuntariamente. Cómo mantener esa comunión con Dios. Porque ya los hebreos saben y la humanidad sabe que el corazón del hombre como es. Es engañoso y también es perverso y tiende, ya lo vimos en el capítulo 32 de Éxodo, siempre tiende a la idolatría. Tiende a la desobediencia. Ahora es interesante que cuando alguno cuestionó la autoridad de Moisés, ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y los tragó. O cayó lepra. ¿Por qué? Porque Moisés es un instrumento de revelación autorizado de parte de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, el propósito de Levítico, en tercer lugar, ¿cuál es su propósito? El propósito de Levítico, por así decir, es doble. Primero, enseñar a la nación de Israel el camino a Dios. Y es interesante, ya vimos los elementos del tabernáculo, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que al mirar el tabernáculo, la distribución nos hace pensar en una cruz. Puede ser, pero usted sabe que gran parte de los utensilios del tabernáculo son un reflejo de la persona de Cristo Jesús. Aunque el tabernáculo mismo, como dice el escritor a los hebreos, es un bosquejo humano, es una maqueta del santuario celestial. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote presentaba un sacrificio, pero tenía que hacerlo continuamente. Pero el escritor a los hebreos nos dice que el sacrificio de Cristo no fue presentado en el tabernáculo o en el templo, sino que fue hecho en el santuario celestial, es decir, delante de la presencia de Dios. Es por eso que las escrituras claramente nos enseñan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación significa que cuando Dios vio el sacrificio del Hijo, su ira, su reacción justa y santa en contra del pecado, quedó ¿qué? Satisfecha. No es anulada, porque la ira de Dios fue ejecutada. ¿Y fue ejecutada en quién? En Cristo Jesús. Ahora,
Cuando hablamos de la obra, la potencialidad de la obra de Cristo, si Cristo propició los pecados de todos los hombres, ya los pecados de todos los hombres ya están propiciados. Eso significa que todos los hombres, ¿qué? Serían salvos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando definimos doctrinas y entendemos conceptos. Yo creo que hay una potencialidad, pero la eficacia de la obra de Cristo en la cruz obviamente es hacia aquellos que el Padre de eternidad a eternidad le ha entregado al Hijo. ¿Lo tienes? Por eso, ahora, son doctrinas que son difíciles porque tratamos de interpretarlas desde la perspectiva humana, pero Dios es atemporal. Y que Dios sea temporal tiene una visión del tiempo, por así decir, plana, que para nosotros es imposible comprender o percibir. Ahora, dentro del propósito entonces del libro de Levíticos es mostrar, enseñarnos, enseñar a la nación de Israel el camino a Dios. No enseñarles cómo ser salvos. No les enseña el camino de la salvación. Ahora, el plan de salvación es algo que se desarrolla en el tiempo. Vemos cómo Dios va revelando preceptos, verdades. Pero se entiende que la nación de Israel ya es un pueblo redimido. ¿Amén? ¿No lo escuché? ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos creyeron a la palabra de Dios, aplicando la sangre del cordero al dintel de las puertas. Por lo tanto, esa generación que sale, ¿qué es? Son creyentes. Ahora, algunos de ellos no creyeron convincentemente. Es decir, hoy en día él es creyente, ella es creyente, es muy ambiguo y general. Es por eso que cuando miramos el Nuevo Testamento y miramos el concepto de creyentes, la evidencia del creyente es que persevera en el tiempo. Porque nosotros no tenemos los lentes para decir, sí, él es un creyente, porque puede aparentar frutos, puede aparentar fidelidad, todo lo que más, todo lo que da. Ahora, recuerda el llamado de Juan Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y el árbol se conoce por sus frutos. Si esa persona que dijo haber creído en Cristo y vive como un inconverso, no es un creyente, es un inconverso. Ahora, entiendo que hay momentos en que creyentes pueden apartarse, se apartan del Señor, pero si no hay disciplina de parte del Señor en la vida de esas personas, lo más seguro es que nunca fueron creyentes. Porque Dios se ha propuesto que el que comenzó en vosotros, la buena obra, ¿qué? ¿Qué? La va a perfeccionar. Entonces, si no vemos eso en la trayectoria de una persona, algo no está funcionando bien. Ahora, este es un pueblo redimido, por lo tanto debe aprender a través del libro de Levítico cómo acercarse a Dios, cómo presentar sus ofrendas si ellos han pecado, sus sacrificios. La gran diferencia con el pueblo cristiano, nosotros hoy no tenemos sacrificios y ofrendas para presentar delante de Dios para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que hoy el creyente tiene? ¿Qué es lo que nosotros hoy tenemos? Sí, tenemos 1 de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si tú estuviésemos viviendo a la luz de la teocracia, a la luz del antiguo pacto, usted tiene que traer desde ofrendas de paz o desde un animal o una vaca por su pecado. Y ojo, que si usted traía una vaca porque su pecado es grande, cubría ese pecado y no otro. Y si usted dejando su sacrificio se peleaba con otra persona, necesitaba ¿qué? Otra vaca, otra ofrenda. Es por eso que la Escritura dice que esas ofrendas solamente nos hacían recordar ¿qué cosa? Pecado, pecado, pecador, pecador. Nosotros tenemos dos bendiciones grandes, podríamos enumerar más, pero dos grandes. Primero, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Segundo lugar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenéis, que ellos no tenían. Esa es la gran gracia de nuestro gran sumo sacerdote. Y el segundo aspecto tiene que ver con enseñarles cómo andar con Dios.
Hoy nosotros tenemos 66 libros que nos enseñan cómo andar con Dios. Amén. Es por eso que si hay un término que a mí me encanta, que lo utiliza Pablo continuamente, es andéis, andar, que debe reflejar el carácter cristiano. El creyente no anda diferente al mundo. El andar del creyente no es diferente al mundo. Diferente sería que usted, en vez de caminar con los pies, camine con las manos. Eso es diferente. El creyente va contra el mundo, contra las corrientes de este mundo. Si no es creyente, de acuerdo a Efesios capítulo 2, ¿qué corriente sigue? La del mundo, la de los hijos de desobediencia, aquellos dirigidos y gobernados por el príncipe de este mundo, pero el creyente nada contra la corriente, no es diferente, sino que su andar es contrario. Y Dios quería enseñarles, y a través de estas ofrendas, a través de la dieta, a través de la alimentación de los hebreos, marcaba una gran diferencia. Y se menciona esto en el estudio pasado. ¿Por qué Dios se preocupó tanto de animales puros o impuros? ¿Por qué? No solamente porque la triquinosis del cerdo o el colesterol de los productos de los moluscos o ese tipo de alimentos. Si bien es cierto, ahí hay una dieta especial. Hay libros que le titulan La dieta del Creador y cómo debemos comer mejor. Pero principalmente la enseñanza de animales puros e impuros era para que en la convivencia y en la comunión con otras culturas, por así decirlo, hubiesen un distintivo en la nación de Israel. Nosotros, un buen latino, si tiene amistad y comunión con alguien, siempre termina ¿dónde? En la mesa, comiendo. Un asado o lo que sea. ¿Sí? Siempre termina ahí. Fíjate que el argentino, si bien es cierto, el asado, me acuerdo mi primera invitación como estudiante a la casa de un compañero, y dijo, te vamos a invitar a comer. Y yo contento imaginándome el regio asado, chorizo, choripán o lo que sea. Y cuando llego a comer, pasta. Un tuco hecho por horas. Y para un chileno, las pastas, los tallarines, no son comida de un domingo. No es una comida tan especial, es la comida entre semana lo más rápido. Pero la cultura para los argentinos, especialmente de los trasfondos de los tanos, de los italianos, es el plato bandera solemne. Ahora, Pedro le dice al Señor en la visión, cuando el Señor le dice, mata y come. Y había en la visión animales impuros. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No, Señor, no, Señor, no, Señor, ¿por qué? Porque por cultura, como distintivo cultural, jamás él había probado ¿qué cosa? Animales impuros. Por idiosincrasia. ¿Por qué? Porque a través de su dieta, a través de su alimentación y a través de esta enseñanza puros e impuros, Dios había zanjado la separación de la nación de Israel de todos los demás pueblos. ¿Lo tiene? Eso es interesante. Ahora, este libro fue dado para dirigir a Israel a vivir como una nación santa en comunión con Dios, con un Dios santo. Formaba parte de un código legal para bienestar integral de la nación. Para los creyentes actuales el libro es una fuente de conocimiento acerca de allegarse a Dios en adoración y acerca de la necesidad de una vida santa. Pero nosotros hoy no presentamos ese tipo de sacrificios. Ahora, si es que el creyente en el Nuevo Testamento no necesita presentar sacrificios. Esos son frutos, no sacrificios, fruto. Hay sacrificios, pero debemos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay que presentar sacrificios que es fruto de alabanza. Y Pablo enseña que también nuestro ofrendar es como un sacrificio agradable delante de Dios. No al sistema antiguo testamentario, lo hacemos por obediencia, pero no por mantener nuestra comunión.
Lo hacemos como principio de conducta de vida. Ahora, cuidado, esto no es el santuario. Algunos le llaman el tabernáculo. Esto no es ni tabernáculo ni santuario, ni Néstor y yo somos sacerdotes. Sí, traiga la carne que quiera, la comemos, pero no vamos a presentar nada de carne de sacrificios. Y yo pensaba también, ¿cómo le llamamos a este lugar? Normalmente le llamamos el templo, pero templo no tiene un sentido mayor. Casa de Dios y santuario pudiesen ser, pero si es casa de Dios, sería que Dios mora aquí. ¿Pero Dios qué? No mora aquí. ¿Dónde mora Dios? En nuestros corazones, porque usted es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Capilla, santuario, lugar de reunión. Creo que el mejor título es lo que el propio Señor Jesucristo dijo de lo que busca Dios. Juan 4:24. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Por lo tanto, este lugar debe ser conocido como un centro ¿de qué? De adoración. Es lo único que me suena mucho mejor. Yo voy a la iglesia, sí, pero ¿a cuál iglesia? Yo voy al templo, ¿a cuál templo? Yo voy al santuario, Dios no está morando ahí. Se hace real cuando está el pueblo del Señor convocado, reunido como iglesia. Pero este es un centro de adoración. Ahora, si usted comienza a pensar que es su centro de adoración, usted debe venir preparado ¿para qué? Para adorar, porque Dios espera que la adoración sea como en espíritu y en verdad. Ahora, cuidado con creer que la adoración es solo cantar. Porque algunos de ustedes, como a mí, nos gusta cantar, nos gusta tocar un instrumento, nos gusta ejecutar algo, pero eso en esencia no es adoración, sino que la adoración es la actitud del corazón que yo tengo frente a ¿quién? A Dios. Ahora, es un deber porque Dios separa a la humanidad entre adoradores y no adoradores. Porque ¿qué busca Dios en el hombre? Personas que la adoren. Es decir, que usted perfectamente, en vez de llamarse un creyente, debiese llamarse ¿qué? Yo soy un adorador. Pero no lo deje solo, porque podemos adorar muchas otras cosas. Un adorador ¿de quién? De Dios. ¿Quién es usted? Yo soy un creyente. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios. ¿Quién es usted? Un adorador. Y la nación de Israel está aprendiendo a acercarse a Dios a través de este medio para adorar. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros del libro de Levítico con tantas ofrendas, con tantos sacrificios, con tantas instrucciones? ¿Qué aprendemos? Que Dios espera de los adoradores que lo adoren en forma correcta. Ya vamos a llegar a la historia, números, cuando hablamos de los hijos de Aarón que van a presentar, comienzan su ministerio. Nadab y Abiú. ¿Y qué ocurrió? Presentaron fuego extraño. Mezclaron la adoración. Y hay un principio perdurable. No confundir emociones con adoración. Que yo levante mis brazos y los cierre. Eso no significa que tú estás adorando. Eso significa que es tu forma emocional de hacerlo, de expresarlo. Somos seres integrales, intelecto, emoción y voluntad. Para mí, brazos arriba, brazos abajo, sentado, de pie, aplaudiendo, no aplaudiendo, es adorno en la adoración. Porque este pueblo llega a mí con labios y le cantan, dice el profeta, pero su corazón está lejos. Entonces la adoración es más que hacer cosas. Y yo debo venir preparado para la adoración. Y de hecho, dentro de la adoración hay, por así decir, hay una adoración que es objetiva, visible, que está diseñada para que la percibamos. Dos momentos especiales. Uno es cuando nosotros celebramos los elementos. Es una representación visible de una adoración con propósito. ¿Por qué adoramos?
Y la otro aspecto de la adoración que tú lo vas a ver en los sacrificios, en las ofrendas, es cuando nosotros levantamos nuestras ofrendas. Es un tiempo de adoración, porque se involucra un sacrificio nuestro, que la carne dice, no lo hagas. Entonces, yo debo venir preparado para la adoración. Ahora, mira el propósito. La santidad de Dios se revela en este libro. Esto se ve en varias maneras. Se ve a través de las ofrendas y las fiestas. Estas cosas son explicadas en Levítico y formaron la única base sobre la cual los israelitas podían acercarse a Dios. Hoy nosotros nos acercamos a Dios por el camino nuevo y vivo que nos abrió. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Que hablando de Jesucristo, que él mismo es el velo. ¿Lo tienes? Por las leyes y preceptos. Estas leyes trataban la vida moral, social y espiritual de la nación. Dios fue muy claro lo que exigía de su pueblo. Levítico 19:2. ¿Qué exige Dios? Que vivan un estilo de vida separado de todo lo demás. Ahora, en nosotros, el creyente, vive en santidad porque vive no solamente apartado para Dios, sino que también incluye que el creyente no va a hacer cosas que son ¿qué? Pecaminosas. Y a veces creemos, porque yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo no hago aquello, ya yo estoy viviendo ¿qué? En santidad. Y no es así. Porque no solamente santidad es cosas que no hacemos, sino también cosas que sí debemos hacer y sentir. Si usted es una persona crítica que siempre está criticando a los demás, usted no está viviendo en santidad, porque Dios te llama que debemos ser de un mismo sentir. Si yo no soy generoso, si yo no evidencio mi amor, si no tengo humildad, si no considero a los demás como superiores a mí mismo, no estoy viviendo en santidad porque estoy pecando por omisión. Normalmente nosotros clasificamos nuestros pecados por comisión. Yo no hago esto, no hago aquello, vengo a la iglesia y se acabó. ¿Pero qué? Hoy usted aprendió una verdad de Dios. ¿Eso lo hace usted responsable de vivir de acuerdo a esa verdad? Hoy usted tiene que irse pensando, tenemos que irnos pensando que Dios exige de mi vida que yo viva ¿en qué? En santidad. Entonces yo comienzo a pensar, ¿qué cosas estoy haciendo diariamente, semanalmente, que comprometen qué cosa? Mi santidad. Por eso ahí es el Espíritu del Señor, en esa aplicación directa, que tiene que mostrarte en lo que está pasando. Por eso vemos que la santidad de Dios se va a manifestar a ellos por las ofrendas y las fiestas, por las leyes y preceptos, y también el fin o el final del libro. El final del libro, si bien es cierto, capítulo, ¿cuánto eran? Pensé que eran 27. Déjame. Sí, pero en el capítulo 26, casi al final del libro, en el capítulo 26, vamos a ver ahí, al igual que Deuteronomio 28 al 30, el mismo principio. Obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo juicio. Y Dios va a poner, vamos a mirar en otras escrituras, que Dios pone el cielo como testigo. Si me obedecen, yo les voy a bendecir. Si me desobedecen, Dios los va a maldecir. ¿Y cuál es la mayor maldición hacia la nación de Israel? Que no estén viviendo ¿dónde? En la tierra prometida. Ahora, pensando en la tierra prometida, cuidado con creer tipológicamente que la tierra prometida, la Canaán, es la Canaán celestial, lo que sería para nosotros el cielo. Porque los que salieron y murieron en el desierto fueron hijos de Dios. Pero Dios no estuvo agradado de ellos y los enterró uno por uno. Pero durante esos 40 años que día a día fueron enterrando a muertos, ¿de qué se alimentaron?
Dios siguió proveyendo para ellos, porque eran ¿qué? Sus hijos, pero a causa de la disciplina, Dios no les permitió entrar. Por ahí hay muchas canciones, muchos coritos que hablan, caminando voy hacia Canaán, como que la Canaán es del cielo. No, Canaán para nosotros no es el cielo. Representa el lugar de servicio a Dios, el ministerio. ¿Lo tienes? La oportunidad de servir, porque ellos debían vivir en obediencia y adorar y servir a Dios en la tierra que Dios les iba a dar. Es el mismo principio del apóstol Pablo. Pablo dice lo siguiente: yo golpeo mi cuerpo, Romanos capítulo 9, verso 27, y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido ¿qué? Heraldo para otros, agrega Pablo, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. La palabra eliminado es puesto a un lado de la carrera. Dóquimos es probar. Adóquimos que el prefijo negativo no pasó la prueba. Ahora Pablo está pensando, wow, ¿perdí mi salvación? No, es perder la oportunidad de ser un testigo fiel, un siervo del Señor en esta tierra, un instrumento útil en las manos del Señor. Mira, la obediencia o desobediencia de Israel a las estipulaciones del pacto, pensando en Levítico 26, determina la manera en que Dios trataría con la nación, ya sea otorgándoles bendición por su fidelidad o disciplina mediante maldición por su rebeldía. Si bien es cierto, Dios muchas veces apretó a la nación de Israel y fueron llevados cautivos, ¿por qué razón? Por su maldad, pero por la fidelidad de Dios. Porque Dios le dijo, si me desobedecen, yo los voy a sacar. Ahora, ¿recuerdas que te he hecho mención en el libro de Deuteronomio? Se hace mención de que tanto iba a ser el pecado de la nación de Israel que las mujeres comerían a sus propios hijos. Terrible. Pero eso ocurrió en la historia de la nación de Israel porque fueron ¿qué? Rebeldes. Y al llegar al final, el libro de Malaquías, encontramos que dice Dios que Él va a permanecer fiel a lo que Él prometió. Es por eso que cuando se rompe el silencio de los 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento, Juan llama a la nación de Israel ¿a qué? ¿Por qué el arrepentimiento? Porque si la nación de Israel se arrepentía, Dios cumpliría ¿qué cosa? Sus promesas. Si se humillare mi pueblo, ¿qué más? Sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es una oración donde se establece que si la nación se arrepiente, es por eso que Pedro en capítulo 3 de Hechos les dice, si el Señor está retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si Israel se arrepiente, viene el Señor. Es por eso que cuando llega el día de Pentecostés, Pedro cita a Joel. Porque él está anticipando, el Señor va a venir. Porque comenzó ahí en los postreros tiempos. Escatológicamente comienzan ahí los postreros tiempos, no los últimos tiempos, los postreros tiempos desde la aparición de Cristo, donde está llamando directamente al arrepentimiento. Por eso Pablo dice que espera, Pablo enseña que Dios está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ahora, interesantemente, hacia la nación de Israel, obediencia, bendición, desobediencia, disciplina. ¿Y qué de nosotros? Ahora, cuidado porque a veces creemos que porque somos obedientes Dios nos ama más. Ese es un error. Dios no te ama más. Dios te ama como amó Israel, con amor eterno te he amado. ¿Pregunta? ¿Se entiende? Ok, mira, la santidad como estilo de vida de una nación santa. En segundo lugar, lo que vemos acá, el aspecto con respecto a la santidad de Dios se revela. La santidad como estilo de vida de una nación santa. En Éxodo Dios habla desde el monte. ¿Ok? Al final del libro, el tabernáculo fue construido
y Dios vino a morar entre la nación de Israel. En Levítico, Dios no habla desde el monte. Dios habla ¿de dónde? Desde el tabernáculo. Porque Dios ahora decidió morar con su pueblo. La santidad viene a habitar, la chequina, la gloria de Dios viene a habitar ahí. Y los hombres tienen la oportunidad de dialogar y oír a Dios. ¿Será a través de su vocero? Moisés. Pero Dios está morando en ese lugar. Su propósito es mostrándoles cómo vivir para que puedan mantener esa comunión. ¿Por qué debía estar en el centro de la nación de Israel? Y Dios les enseñó cómo iba a ser la distribución. Si tenían que avanzar, cómo iban a avanzar. Por eso es que es tan importante en la historia de Israel el arca del testimonio, que estuvo en diferentes lugares. ¿Recuerdas cuando se pierde el arca por un tiempo y la traen? ¿Qué ocurrió con el que vio que se iba a caer? Murió. Qué buena intención, pero que debían seguir las instrucciones que Dios había entregado. Mira, y preparar a Israel para la venida del Mesías. Otra parte importante dentro de la santidad, no sé si está la letra C, preparar a Israel para la venida ¿de quién? Del Mesías. ¿Y cómo lo enseña Levítico? Levítico, vemos en Levítico multitud de ilustraciones. ¿De quién? De Cristo. Ahí está Cristo. En elementos. Ahora, hay un libro que se escribió hace años atrás que se llama Cristo en el Tabernáculo. Y explica, yo diría que entra un poquito en la alegoría, hasta los colores de las tiendas de alrededor, el tipo de cuero, el color del cuero. Todo tipifica a Cristo. Yo creo que Cristo está ahí representado en muchos elementos. Y si buscamos, siempre vamos a encontrar una conexión con Cristo. Pero debemos cuidarnos de espiritualizar demasiado los conceptos o las ideas. Pero el sumo sacerdote, el sacrificio del día de la expiación, el cordero que era presentado, la sangre que era derramada. Es imposible no ver a quién. La ilustración de Cristo Jesús. El mismo holocausto, el holocausto que se consumía una vez, había otro tipo de sacrificios que se quemaba una parte del animal. Cuando tú traías la vaca, no quemabas toda la vaca. Era una parte, y tú tenías que destazarla y entregarla, y ahí quemaban una parte quedaba para el sacerdocio en el templo, los que estaban ahí, y el resto que hacías con la vaca. Lo que hace el hermano Curilow, este fin de semana tengo un asado, los invito a todos. Eso es lo que tenía que hacer, porque le quedaba, no había elementos de ¿qué? De preservación por mucho tiempo, salvo la sal. ¿Te has fijado que aplicaba mucho la sal? Más que solamente tener un concepto ritual, era la única forma que tenían para ¿qué? Para proteger la carne. ¿Te has fijado que a veces hay carnes que se cuelgan al sol, pero se cubren con qué? Con sal. Imagínate sangre de animales todos los días sangre de animales, las moscas que habían. Entonces, a veces no tenemos esa dimensión real de lo que está pasando ahí. El tabernáculo mismo sirve como un tipo de Cristo. Un pasaje clave, porque ya se nos fue el tiempo, un pasaje clave, sin duda alguna, es Levíticos 11:45. Pasaje clave. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Qué gran contenido hay ahí. ¿Dónde estaban estos hombres, esta nación? ¿Dónde estaban, según este texto? En Egipto. ¿En qué condición estaban en Egipto? En esclavitud. En el Nuevo Testamento muchas veces se utiliza Egipto como mundanalidad o mundo. Y todo hombre es esclavo ¿de qué? De Egipto, del mundo o de Satanás. Entonces vemos acá que porque yo soy Jehová, que os hago subir, los sacó como poderosos gigantes de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Seréis, como consecuencia del llamado, seréis pues santos, porque yo soy santo.
Nuevo Testamento, ¿qué enseña Pablo? Que el Señor nos ha comprado. Ahora, ¿para quién debemos vivir? Para nuestro Señor. En el argumento de Romanos capítulo 6, antes éramos siervos de la carne, del pecado. Ahora somos siervos ¿de quién? De la justicia. Vivimos para Cristo. Por eso es que el lema de la vida del apóstol Pablo, ¿cuál es? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo principio. Este versículo concluye las leyes. En capítulo 11 concluye las leyes sobre los animales limpios e inmundos. Y al concluir ese contraste, limpios e inmundos, Dios le dice, ustedes son limpios, porque yo los rescaté, yo los redimí. Recuerda que Éxodo nos enseña la redención. Entonces, si fueron redimidos, ahora deben vivir en Levíticos, santos, apartados, en comunión con Dios, que es el mismo principio nuevo testamentario. Dios espera de nosotros que vivamos como santa, justamente. Es por eso que debemos procurar. Termino con Filipenses capítulo 2. Mira, Filipenses capítulo 2. Dice el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este no es un pasaje de advertencia, cuida tu salvación. El término que se utiliza acá, que traducido como ocupaos, significa sacar provecho. Usted debe sacar provecho a su salvación viviendo en santificación. ¿Y cómo lo hace? Con temor y temblor. Y eso apunta entonces una vida santa. Y el verso siguiente, es el Señor quien produce en vosotros el querer como Él hacer. Dios nunca pide algo a nada, a nadie, si Dios no está dispuesto a qué. A darnos la fuerza para hacerlo. Pero para que Pedro caminara sobre las aguas, ¿qué tuvo que hacer? Sí, no simplemente creer. Poner un pie fuera del agua, sobre el agua, fuera de la barca y comenzar a caminar. Ese es tú, por eso se requiere decisión y dedicación para avanzar en la vida. Decisión y dedicación. Bendito Padre Celestial, el tiempo se nos fue rápidamente al considerar esta gran verdad en el libro de Levíticos. Te pido, Señor, que hoy podamos tener una seria reflexión en torno a tu santidad, buen Dios, y la santidad que tú esperas que debemos vivir cada uno de nosotros. Te agradecemos por ello. También te damos gracias por el tiempo de compartir, que vamos a disfrutar un alimento, y también, Señor, la generosidad de tu pueblo al levantar esta ofrenda. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.